la patria, se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, gracias, presidente. En primer lugar, como está por ustedes consignado, en el primer lugar de la tabla es el documento de la observación del presidente de la República, el proyecto de ley que modifica la ley 19.070, que aprueba los estatutos de los profesionales de educación en diversas materias de orden laboral. Recordar que este es el primer punto de la tabla. Después, en su momento, cuando comencemos con la tabla, haré la relación de este tema. En materia de discusión urgencia inmediata, se le puso el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Suma a 5 proyectos de ley, la libertad, aquel que tiene por objeto garantizar la libertad de enseñanza, la vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad a la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo al Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales. Luego, el que fortalece el deporte de alto rendimiento, el que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, el que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público y el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, que es el segundo punto que está en la tabla el día de hoy. Y luego, en carácter simple, para los proyectos de ley, uno que amplía el ámbito de la ley 20.418, que fijó las normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. En segundo lugar, el que modifica la ley 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. 3, el relativo al libro electrónico. Y en cuarto lugar, el que se refiere a la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos en materia permanente. Y finalmente, 3 documentos del director de la Fundación de Educación Coanir, señor Pablo Coloma, en el cual solicita ser recibido en audiencia y se solicita además que ponga en tabla el proyecto de ley relativo a la subvención escolar preferencial, que está con la discusión inmediata que yo he dado cuenta. Luego, del oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, señor Renato Bartet, mediante el cual da respuesta al oficio enviado por esta comisión que solicita informar acerca de la acreditación institucional de las escuelas matrices de suboficial de las instituciones de defensa nacional y de orden y seguridad pública, y luego del CENET en relación con el proyecto sobre reingreso escolar, que fue la información requerida. Además, agregar a los integrantes de la comisión que el día de ayer recibe una llamada de la Embajada de México. Recordarán ustedes que en 2 ocasiones ya hemos dado cuenta de la preocupación que tiene esta embajada respecto del tema del Club México, que está en la ciudad de Santiago. En 2 oportunidades hemos dicho que se le va a recibir en audiencia al embajador, a don Francisco Javier Olavarría, que es el embajador de México ante el país. Es un tema también que tenemos pendiente en esta instancia. Eso, señor presidente, es la cuenta. Bien, se toma conocimiento entonces, señor secretario, de las urgencias que se han dispuesto, así como los oficios que se han recibido. Se ofrece la palabra de todos modos sobre la cuenta. Bien, pasaríamos al primer punto de la tabla. Perfecto, presidente. El primer punto de la tabla, como lo anuncié hace un momento, es conocer las observaciones que ha aprobado la Cámara de Diputados, que fueron formuladas por su excelencia el presidente de la República, al proyecto de ley que modifica la ley 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral. Este proyecto fue tramitado obviamente en ambas cámaras, se le introdujeron modificaciones acá en el Senado, luego esas indicaciones y modificaciones fueron a la Cámara, algunas ya fueron aprobadas, y en definitiva, luego en la etapa ya de promulgación por parte del presidente de la República, definió hacer observaciones al mismo. Hay un texto comparado que ha elaborado la Secretaría para el análisis de estas observaciones. Todas ellas tienen que votarse separadamente en su mérito. Son 4 observaciones, presidente y senadores. 3 son de carácter supresiva y una es de carácter sustitutiva. Si le parece, presidente, para efectos de una mejor tramitación de este veto y de la decisión de la comisión, vamos viendo una por una, cada una de las observaciones. ¿Le parece? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, la observación número 1 de su excelencia el presidente de la República, como les digo, hay un texto comparado, tiene por objeto suprimir
la modificación que aprobó el Congreso Nacional al artículo 41. El artículo 41 habla de que, para todos los efectos, estoy hablando del artículo 41, perdón, del decreto con fuerza de ley número 1 del 77, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación. Este artículo 41 dispone que para los efectos legales el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales sería el periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero o febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente según corresponda. La primera modificación que había hecho el Congreso Nacional dice, así como durante la interrupción de las actividades académicas o la época invernal de cada año. Y luego la segunda modificación fue el reemplazo del último párrafo de este artículo 41 que dispone referente a la posibilidad, o más bien dicho, a la obligación de ser convocados a actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan carácter de docencia. El Congreso Nacional aprobó una norma que dispone que solamente podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, también conocido como el CPIP, durante las 3 primeras semanas de enero. Y agrega la norma aprobada por el Congreso que dicha convocatoria deberá realizarse a más tardar el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo. Ambas modificaciones que aprobó el Congreso Nacional, el presidente de la República, a través de su veto, de su observación, propone suprimirlas. Eso, señor presidente, respecto a la primera observación. Ahí está el ministro. Ministro, perdona que le está dando la espalda. Bien. Y la presidenta también está bien, la presidenta de... Pero para efectos técnicos no está concurriendo. Sí, la senadora Proboste está en Está modo periodo. telemático. No, claro, pero no puede votar. Claro, exactamente. Por razones prudentes. Del Consejo Nacional de Educación. Ah, del Consejo. ¿Lo presidente? Sí. Para el segundo punto, presidente. Bien, saludamos también a la señora Luz María Bach, que está con nosotros para el siguiente punto de la tabla. Bueno, le damos la palabra al ministro, don Raúl Figueroa, respecto de este veto del presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los presentes, también a quienes van a exponer en el punto siguiente. Si le parece, presidente, porque, perdone, me acabo de conectar, pero entiendo que hicieron lectura del primer punto del veto. Si le parece, puedo hacer una explicación general respecto de todas las observaciones y luego, obviamente, si hay dudas, ir despejándolas. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien de esa manera. Perfecto. A ver, lo primero, presidente, es despejar algunas dudas que lamentablemente a veces se instalan en el debate y por lo tanto es importante dejar claro cuál es el objetivo específico de las observaciones que hemos presentado, qué es lo que se mantiene del proyecto o cuál es la esencia del proyecto que se mantiene y cuáles son los aspectos que creemos fundamentales corregir. Y despejar rápidamente. Este no es un veto en contra de los profesores, como algunos han pretendido señalar, sino que es un veto que tiene por único propósito asegurar niveles mínimos de calidad en la educación y particularmente en la educación pública, evitar que se instalen discriminaciones arbitrarias entre los mismos profesores y entre profesores y otros trabajadores. Y, por otro lado, el veto no, dejar muy claro que el veto no restringe ningún beneficio que hoy día tengan los docentes en el ordenamiento jurídico chileno. Por lo tanto, no restringe beneficios y solo apunta a mantener un umbral de calidad y a evitar que se instalen discriminaciones arbitrarias entre profesores y entre profesores y otros trabajadores. El corazón de esta iniciativa, recordemos, dice relación con la titularidad docente, es decir, que profesores que están por un tiempo prolongado a contrata, se les reconozca la titularidad. Nosotros hicimos durante la tramitación comentarios a ese punto, nos parecía que lo razonable era promover los concursos, pero habiéndose legislado sobre esa materia, no hemos presentado observaciones sobre ese punto. Por tanto, la titularidad docente no está en juego como consecuencia de este veto.
¿Qué es lo que sí hemos planteado que es necesario suprimir? Voy a describirlo rápidamente, son algunos puntos muy específicos y de fácil comprensión. Lo primero dice relación con la forma en que se lleva a cabo el perfeccionamiento, la capacitación de los docentes. El estatuto docente señala hoy día que un profesor puede ser convocado durante 3 semanas entre el periodo que va entre el término de un año escolar y el inicio del próximo, a actividades que no sean de aula. Esto se traduce en concreto en que los profesores son citados, ya sea para actividades de capacitación o para otras, como por ejemplo la planificación del año que viene. El proyecto de ley sobre este punto establece 2 restricciones que nos parecen en extremo complejas. Nosotros hicimos ver esto en su momento en el Senado, me acuerdo, lamentablemente no se generó el consenso sobre este punto, y luego cuando se fue a hacer trámite, planteamos la necesidad de llevarlo a una comisión mixta, o sea, buscamos mecanismos para no llegar a el veto, pero lamentablemente no se lograron esos mecanismos. ¿Cuáles son las restricciones que incorpora el proyecto? Por un lado, establece el periodo de interrupción de invierno como un feriado legal para los docentes. Y eso tiene 2 consecuencias. Una, que si un establecimiento quisiera, durante el periodo de invierno, citar a profesores, ya sea a planificar, ya sea a capacitarse, bajo la redacción que hoy día queda establecida en este proyecto de ley, no lo pueden hacer. Y además se genera una discriminación respecto del resto de los trabajadores del país, que como todos sabemos tiene como regla general 15 días de feriado legal. En este caso, además del feriado que los profesores tienen durante el verano, se incorpora por ley un feriado en invierno, generando una distorsión en el régimen laboral general. Ahí hay un punto que quisiéramos evitar, que no se genere esa discriminación entre diversos trabajadores, pero además dejar muy claro que ese periodo de interrupción de invierno es utilizado por los establecimientos para capacitar o para planificar. Y si se establece por ley un feriado legal, esa posibilidad queda vedada. ¿Significa esto que un colegio no pueda entregarle vacaciones o descanso en invierno? Por ningún motivo. Un colegio siempre lo va a poder hacer. En eso no hay ningún obstáculo. Pero creemos que es importante, mirando sobre todo con la calidad del proceso educativo, que los establecimientos y las comunidades puedan, efectivamente, si lo requieran, trabajar durante ese periodo, ya sea en capacitaciones, ya sea en planificación. Y si un establecimiento considera que corresponde dar descanso durante ese tiempo, perfectamente lo puede hacer. Pero el proyecto de ley, como quedó tramitado, impide esa posibilidad y además genera una discriminación arbitraria que nos parece que no es adecuada. Además, ese mismo artículo establece, como quedó aprobado por el Congreso, que las actividades durante el periodo que va entre el término del año escolar y el inicio del siguiente solo pueden llevarse a cabo en aquellas que están registradas en el CPIP, en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Nosotros, por supuesto, que avalamos con mucha fuerza todo el trabajo que hace el CPIP, pero entendemos también que acotar las posibilidades de capacitación solo a aquellas que están registradas en el CPIP atenta en contra del objetivo profundo que en la Ley de Desarrollo Profesional Docente se legisló, que es apuntar a que el perfeccionamiento docente sea parte central de lo que ocurre en la escuela, que sean los mismos profesores quienes tengan un rol fundamental en esa materia. Y de hecho, voy a leer un artículo muy cortito de la ley, del artículo 11 de la ley 20.903, que dice: los establecimientos educacionales, y en particular sus directores y equipos directivos, tendrán como una de sus labores prioritarias el desarrollo de las competencias profesionales de sus equipos docentes, asegurando a todos ellos una formación en servicio de calidad. Con el objeto de lograr lo dispuesto en el inciso anterior, los establecimientos educacionales podrán contar con el apoyo de los docentes de su dependencia, que pertenezcan a los tramos experto 1, experto 2,
u otros docentes de esos mismos tramos de desempeño profesional, si así lo determinan voluntariamente, pudiendo para estos mismos fines generar redes de apoyo con otros establecimientos educacionales o equipos docentes. ¿Qué significa esto? El espíritu y la letra de la ley lo que buscan es que se amplíe el espacio de capacitación y que se pueda llevar adelante en las propias escuelas, en los propios liceos. Restringirlo a que solo sea en el CPIP no solo atenta en contra de este objetivo que es importante, sino que además restringen demasiado las posibilidades de capacitación, lo que atenta obviamente en contra de un objetivo que debiese ser común, que es ampliar los espacios para que los procesos pedagógicos mejoren y no limitar esos espacios. Además, significaría que el CPIP tendría que registrar del orden de 11.000 proyectos de capacitación si quisiéramos hacerlo por esta vía. Obviamente que no hay capacidad técnica para llevar adelante ese propósito. Por eso, presidente, insisto, lo que buscamos con este objetivo es poner la calidad del sistema en el centro de las preocupaciones de la política pública. Lo que se aprobó en el Congreso da una señal totalmente equivocada y es por eso que consideramos que debe volverse atrás. El segundo punto, que nos parece muy, muy relevante, tiene que ver con la eliminación de una causal de término de la relación laboral. Como ustedes saben, el proyecto de ley incorporó, durante su tramitación, el eliminar una causal de término de la relación laboral que está asociada a una reiterada mala evaluación en el proceso de evaluación docente. Si un profesor en 3 oportunidades consecutivas es evaluado como básico o insatisfactorio en forma alternada, pero no supera el nivel básico, incurre en una causal de término de la relación laboral. Y el proyecto lo que hace es eliminar esa causal. Creemos que la señal que se da al sistema es absolutamente equivocada, considerando además que son pocos los profesores que entran en esa causal. Pero es una señal de política pública que pone la calidad de ese proceso en el centro. Sobre todo sabiendo que la ley establece, y así se cumple, que cada vez que son considerados básicos y satisfactorios, va también un proceso de acompañamiento y de apoyo. Por lo tanto, en un margen de 8 o 9 años, dependiendo los tipos de evaluaciones que haya tenido, estamos hablando de un periodo muy largo en el que un profesor ha tenido la oportunidad de superarse en su evaluación. Y son los alumnos los que en definitiva se ven perjudicados si se elimina esta causal de término de la relación laboral. Este fin de semana, expertos transversales de diversas tendencias señalaban con fuerza, a través de una publicación en el diario, lo negativo que es insistir en esta eliminación de la causal de despido. Creo que es importante poner en el centro de las preocupaciones la calidad. La señal que se da con esto es una señal muy, muy equivocada. Un tercer punto dice relación con una inconsistencia que quedó en la ley. Uno de los elementos que incorpora el proyecto durante su tramitación dice relación con la posibilidad de que un profesor pueda eximirse de la evaluación docente si está pronto a jubilar. Nos parece bien y por eso no se han presentado observaciones sobre ese punto. Pero la manera en que queda redactado establece que, habiéndose eximido y por lo tanto por la causal de que está pronto a jubilar, le asigna la posibilidad de recibir el bono por laboral y el bono de retiro, aun sin poner como exigencia para recibir esos bonos que haya dejado la dotación docente. Obviamente que para recibir, ya sea el bono por laboral, ya sea el bono de retiro, tiene que darse una exigencia propia de esos mismos instrumentos, y es que ese docente haya dejado la dotación docente. Esa inconsistencia la estamos corrigiendo a través de esta observación. Y por último, el proyecto de ley establece en un artículo transitorio un elemento que nos parece que es también relevante, y es que le asigna a un grupo muy específico de profesores la posibilidad que tuvieron que encasillarse como consecuencia de la implementación del nuevo sistema de desarrollo profesional docente, la posibilidad de optar por el mejor resultado en diversas evaluaciones para ser encasillado. Creemos que esa posibilidad a un grupo acotado de docentes genera una discriminación respecto del resto de los profesores que reciben su tramo de acuerdo a la última evaluación a la cual que deben rendir.
y por lo tanto generar esa distorsión, obviamente que es algo que no nos parece adecuado porque se le asigna un beneficio a un grupo muy específico de docentes y se le priva a otros de esa posibilidad, siendo que la razón de que se encasillen de acuerdo a la última votación es obvia, y es que tiene que haber un incentivo permanente a obtener los mejores resultados en cada una de esas evaluaciones. Como ve, presidente, son puntos muy específicos. El corazón de la iniciativa, que es la titularidad docente, se mantiene. Eso no es objeto de las observaciones. Las observaciones solo buscan dar una señal clara de calidad hacia la educación pública. Todos hablamos de lo importante que es la educación pública. Aquí tenemos una oportunidad muy precisa de dar una señal concreta de que nos interesa velar por instrumentos de política pública que apunten hacia un proceso de calidad en la educación pública. Eliminar estas causales de término de la relación laboral o restringir las posibilidades de capacitación ciertamente van en una dirección contraria, y eso es lo que hemos querido hacer ver a través de estas observaciones, presidente. Muchas gracias. Si tiene dudas, por supuesto, las podemos resolver. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente son temas también opinables, discutibles, hay opiniones de especialistas en uno y otro sentido en relación a las observaciones de este veto, pero bueno, nosotros lo que corresponde escuchar al Ejecutivo y tomar la decisión respecto a estas 4 votaciones. Así que voy a ofrecer la palabra a los colegas, tanto que están en la sala como la senadora Yasna, que está telemáticamente, por los resguardos que son conocidos. Yasna tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, lamento no poder estar en la comisión como era mi deseo frente a una iniciativa tan relevante. Conocida la situación en el día de ayer que afectaba a un candidato presidencial que señaló tener síntomas. En el día de hoy concurrí a tomarme mi examen del PCR, salió negativo, pero debo esperar los resultados del candidato que encendió las alarmas, y mientras eso no ocurra no puedo concurrir presencialmente como hubiese sido mi deseo. Sin embargo, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza frente a la intervención del señor ministro por su intermedio, porque si él considera en que se debió haber redactado de una forma mejor, lo correcto hubiese sido un veto aditivo, es decir, proponer una redacción, no un veto supresivo como el que se presenta. Entonces creo que aquí primero es bien curiosa la situación. Esta iniciativa legal tenía como propósito poder mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, estableciendo la titularidad de las horas de extensión de los profesores, docentes que dependían de los DAEM o de las corporaciones, determinando que los docentes pueden ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el registro del CPIP durante las 3 primeras semanas del mes de enero, y que sus contratos debían prorrogarse por los meses de enero y febrero, siendo que los profesionales de la educación, si tenían más de 6 meses continuos de servicio para el mismo municipio o corporación, tenían también derecho al bono de retiro. Esas eran las iniciativas originales del proyecto. En el tercer trámite fue objeto de observaciones. La primera, para eliminar la modificación que aprobó el Congreso, que extiende el periodo del feriado legal a los docentes, otorgándoles vacaciones en la interrupción de las actividades académicas de la época invernal. Esta observación que forma parte del veto lo que hace es que elimina lo que se dispuso en el proyecto de ley aprobado en relación a permitir que durante su feriado los profesionales de la educación puedan ser convocados solo para cumplir actividades de perfeccionamiento que estén inscritas en el Registro Nacional del CPIP. Y a nosotros esto nos parece bien relevante porque precisamente es consistente con la calidad. Porque si nosotros queremos avanzar en términos de la calidad del perfeccionamiento, lo normal, lo básico, el estándar que nosotros debiéramos exigir es que sea reconocido por el CPIP, porque si no vamos a volver de nuevo a la lógica en que esto se quiera jugar por las leyes del mercado y cualquier curso puede cumplir el estándar sin que esto necesariamente forme parte de la institucionalidad docente como lo es el CPIP.
La observación número 2 del veto tiene por objeto suprimir el numeral del proyecto que también aprobó el Congreso y que logra y que permite poder reinstalar el estatuto en lo que fue parte de su condición de origen, es decir, siempre la evaluación docente negociada en el estatuto tenía como condición el que tuviese un carácter formativo. Esto se altera en un momento determinado en la historia de nuestro país y lo que hace esta indicación es que vuelve al origen de lo que se conversó y se negoció con el magisterio a la hora de sacar el estatuto docente e incluir la evaluación docente, insisto, en un proceso formativo. Por lo tanto, lo que nos parece muy importante es que se reinstale en ese camino en donde nunca debió haberse abandonado. Además, esa observación suprime también esta nueva disposición que establece que los profesionales de la educación que se eximan del proceso de evaluación docente no van a perder el derecho de acceder al bono postlaboral y de incentivo al retiro. Nos parece que, presidente, en esto hay es importante, y lo digo con mucha buena fe y buen espíritu. No tengo ningún otro propósito con lo que voy a comentar, pero tras la movilización del año 2019, el magisterio, con el Ministerio de Educación, siendo el actual ministro subsecretario, concurrieron a un acuerdo para deponer la manifestación. Fue muy larga, muy extendida. Entre ellos, el compromiso expreso del Ministerio de Educación de eliminar la doble evaluación. Esperamos el 2019, esperamos el 2020, esperamos buena parte del 2021 de que llegara ese proyecto de ley. Y por lo tanto, lo que se ha hecho en este proyecto es, de alguna forma, avalar lo que en algún momento a usted le correspondió, presidente, en ese momento, ser presidente del Senado. Yo me recuerdo que después de una masiva marcha de profesores y profesoras de todo el país que terminaron en las puertas del Congreso, usted tuvo la gentileza de recibir a los dirigentes. De alguna forma también el Parlamento era parte y garante en que este acuerdo se cumpliera. Habían pasado 2019, parte del 2019, 2020 y parte del 2021 en que no se había concretado este compromiso expreso del Ministerio de Educación de eliminar la doble evaluación, que hace precisamente el proyecto de ley y que hoy día vemos en que el gobierno intenta vetarlo. Entonces, creo que así es bien complejo avanzar en construir confianzas entre un sector gremial tan importante y el propio Ministerio de Educación. Yo, por supuesto, estoy en contra del veto que ha ingresado el gobierno, pero claro, entiendo la disposición hoy día que tiene el Congreso. No voy a poder votarlo, pero al menos quiero manifestar y expresar mi opinión de estar absolutamente en contra del veto que ha presentado el gobierno. Muy bien, senadora Yasna Proboste, por la exposición sobre las 4 materias contenidas en estas observaciones del veto presidencial. ¿Se ofrece la palabra a quienes están en la sala de la comisión? Don José. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor ministro, al señor subsecretario, a la senadora Yasna Proboste. Ya la había saludado un poco más temprano y le había consultado por su situación de salud y nos ha dicho que su informe, su examen PCR salió negativo, así que eso nos deja tranquilos. A ver, respecto del primer veto, yo recuerdo que voté en contra de la normativa que establecía que los únicos cursos o las únicas capacitaciones a las que se podría acceder
durante estas 3 semanas del mes de enero de cada año son aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica. Por lo tanto, yo encuentro que el Ejecutivo hace bien en vetarlo, porque yo creo que es una discriminación completamente arbitraria. Yo no veo por qué la Universidad Católica de Temuco, que tiene una enorme trayectoria, no solo regional, sino que nacional. Otro tanto ocurre con la sede de la Universidad Católica en Villarrica, que también tiene una larga tradición con sus carreras de pedagogía, no puedan ofrecer también sus cursos de perfeccionamiento y los obliguemos a tener que ir ante el CPIP a obtener un reconocimiento que ellos se han ganado a través de la calidad de sus servicios educacionales, a través de la calidad de sus perfeccionamientos. Y probablemente así como ocurre con estas dos entidades que he señalado, Universidad Católica de Temuco, la sede de la Universidad Católica de Chile en Villarrica, también debe ocurrir otro tanto con otros establecimientos, con otras entidades de educación superior, que son igualmente de gran reconocimiento, no solo en Chile, sino que también internacional. Ahora, dicho eso, y por lo tanto yo anuncio que voy a votar a favor de este primer veto. Dicho eso, tengo que decir que hay algunas cosas que se aprobaron en la norma que a mí me parece que son razonables. Por ejemplo, de limitar a que sean 3 semanas consecutivas y que sean durante el mes de enero. A mí me parece súper razonable que los profesores tengan derecho al respeto íntegro a sus vacaciones en el mes de febrero. Eso me parece que tiene que ver con el respeto, con la consideración que le tenemos que tener, porque ellos desarrollan una labor que todos sabemos es cada día más difícil y también tremendamente expuesta. Por eso a mí me habría gustado mucho más que hubiésemos tenido un veto sustitutivo, de tal manera que hubiésemos respetado las 3 semanas, solo en el mes de enero, programadas a partir de noviembre, porque creo que son digamos, situaciones bien humanas que desde mi punto de vista era bueno establecerlas. No veo ninguna razón para que estos cursos de perfeccionamiento solo puedan realizarse, y además curioso, porque solo pueden realizarse durante estas 3 semanas inscritos en el CPIP. Durante cualquier otra época del año se pueden hacer perfeccionamientos con cualquier institución, no importa que no estén reconocidos por el CPIP. Hay una contradicción manifiesta, evidente, y que yo creo que no corresponde. Por eso yo voy a votar a favor de la primera observación. Respecto de la segunda observación, yo tengo entendido que lo que se suprime son las letras A y C, y se mantiene la B. Por lo menos eso es lo que dice el comparado que nos ha preparado la Secretaría. Y me refiero al B porque es bien importante, porque allí es donde dice que podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores los profesionales de la educación a quienes les falten 3 años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en los artículos 73, 73 bis y 74 o en la ley de incentivo al retiro que se encuentre vigente. No podrá eximirse del proceso de evaluación docente el profesional de la educación que continúe en funciones una vez cumplida la edad legal de jubilar. Por lo tanto, yo entiendo que esto que ya fue aprobado por el Congreso se mantiene, y por lo tanto los profesionales que estén en esa condición mantienen su incentivo al retiro.
a mí me parece que en esta materia, y estaba recién leyendo una carta que fue publicada en un medio de prensa hace un par de días atrás, donde destacadas personalidades del mundo de la educación señalan de que esto de que los profesores que tengan un desempeño básico en 3 evaluaciones consecutivas, yo tengo entendido de que estos son 6 años, ¿verdad? Porque las evaluaciones son cada 2 años. O sea, 3 evaluaciones de desempeño básico en 6 años, o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante 3 evaluaciones consecutivas, deje de pertenecer a la dotación docente. Y yo decía de que hay una carta que a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿quiénes firman esta carta? Ex ministra de Educación Mariana Elwin. Y tiene una letra tan chiquitita que... El ex ministro de Educación Harald Beyer, la señora Andrea Butelman, don Carlos Castro, la ex ministra de Educación Adriana del Piano, la señora Silvia Izaguirre, don Ignacio Irarrázaval, don Sebastián Izquierdo, don Fernando Prieto, don Tomás Recard, don Claudio Reyes, don Pablo Rodríguez, don Carlos Romero, don Claudio Sibaj, don Mario Weisblut. Personas que tienen un reconocido prestigio en el ámbito de la educación y que nos hacen ver de que esto es un profundo error. Aquí lo que estamos haciendo es perjudicar gravemente la educación de nuestros niños y probablemente, particularmente la de los niños más vulnerables, los niños más vulnerables. Y, por supuesto, a la educación pública, porque seguramente este tipo de limitaciones que va a impedir que estos profesores continúen atendiendo niños o jóvenes, finalmente lo que hacemos es un profundo daño a esos niños y a esos jóvenes. Y yo creo que si lo podemos evitar, tenemos la obligación de evitarlo. Después, presidente, tenemos la observación número 3, que sustituye el número 4, porque aquí lo que hace es respecto del término de la relación laboral de los profesores de la educación. Respecto de esto, yo cuando llegue el momento de votar, cada uno voy a pedir más explicaciones, porque yo entiendo que aquí lo que se está haciendo es que se deroga la letra K, que es cuando se acoge a la renuncia anticipada, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. Y a mí me parece que, claro, porque el proyecto despachado por el Congreso derogó las letras G y K. Y a mí me parece que la letra K hay que mantenerla. A mí me parece bastante razonable. Y finalmente, claro, la derogación de la letra K la mantiene el veto. Y usted dice que hay que mantener la letra K igualmente. ¿mantiene la derogación de la letra K? Bueno, lo voy a revisar, pero... A la letra A de la observación número 2, que es el tema del desempeño, la calificación como 3 veces consecutivas en desempeño básico y satisfactorio. A ver, pero perdón, aquí lo que dice es que derógase la letra K del inciso primero del artículo 72. Eso dice el... Y la letra K ya había sido derogada en el proyecto que despachó el Congreso. Claro, lo que pasa es que en el veto se elimina la G, que es la aplicación del inciso séptimo del artículo 70, que precisamente lo que se refirió usted hace un minuto al tema de la evaluación del desempeño satisfactorio. Esa es la razón de ese veto, que ese veto es sustitutivo, no supresivo. Deja solamente la derogación de la letra K, no sé si me entiende. Y no la letra G, porque la G se refiere
al tema del desempeño insatisfactorio básico. Ya, lo voy a ver con detalle porque en realidad no está fácil de seguirlo. Claro, y el transitorio, yo lo que tengo entendido es que no hay ninguna situación de encasillamiento o reencasillamiento pendiente. Yo tengo entendido que los profesores que en su momento hicieron ver de que se encontraban mal encasillados y que tenían las evaluaciones correspondientes, las evaluaciones que exigía el reglamento, pudieron solucionar su situación y por lo tanto, hasta donde yo tengo entendido, está en una situación que no está, digamos, o sea, no ha presentado ningún problema. Eso, presidente, muchas gracias. Mira, yo la verdad me cuesta entender un veto de este tipo, todo el tiempo que implica y si las materias tienen sentido con este trámite, las horas que hay que dedicar y todo. Aquí el punto principal es la titularidad y no hay veto respecto a la titularidad, o sea, que era el punto central de este proyecto. En el resto de las materias, yo la verdad que creo que lo del centro de perfeccionamiento está bien que tengan libertad durante el año, pero que durante un periodo tenga que tener una cierta lógica más general de formación, sobre todo cuando, por ejemplo, se decide incorporar un nuevo currículum en determinados niveles, de niveles en media o en segundo ciclo de básica. Es bueno que el centro de perfeccionamiento trate de orientar en una u otra dirección y en fin. Yo creo que eso está bastante razonable y no es que no lo puedan hacer, el problema es que tienen que hacer un trámite que no tiene por qué ser venir a Santiago, puede ser perfectamente con los sistemas actuales de otra manera. El resto de las cosas yo creo que no meritaban. Hay dos cosas que tienen que ver con el punto principal de discusión ahora para mí. Yo voy a votar en contra de todo el veto. Sin embargo, quiero dejar en claro que hay uno de los puntos que me parece que está bien rechazar, que está bien cambiarlo, pero creo que esto amerita reestudiarlo. Yo estoy totalmente en contra de que en los colegios se mantengan profesores que abiertamente no tienen buena calidad para educar. O sea, y hay profesores a veces en algunos colegios que no tienen, son los menos en realidad, pero hay profesores que no tienen las condiciones. Y el sistema tiene que contemplar una cierta evaluación. Uno ve la experiencia internacional, esto es tremendamente estricto. El problema, o sea, a mí me surgen dos problemas. Uno, la profunda desconfianza que hay en el sistema de evaluación. O sea, no se confía hasta qué punto ese sistema de evaluación realmente puede decir que el profesor no está haciéndolo bien o lo está haciendo bien. Y eso hay una desconfianza fuerte. Y después de tantos años, que no recuerdo cuánto, pero esto yo creo que debe llevar por lo menos unos 10, 14... ¿Qué año fue? Me parece que el 2005. El 2005, imagínense, 16 años. Sería interesante que más que estar en estas discusiones pudiéramos estar viendo cómo fortalecer esto, cómo asegurar que los profesores son mejores y cómo asegurar que los profesores mal oportunamente no están en el sistema, pero hecho con criterio, incluso conversado con los profesores, con el colegio y tener un sistema más consensuado. Por un lado, a mí no entiendo la demanda de los profesores, que tal como está, esto no es objetivo, no es adecuado, pero me imagino que los profesores no están cuestionando y que aquí el que no sea buen profesor no pueda seguir. Yo supongo que eso no será así. Por otra parte, ya después de tantas leyes que hemos aprobado a propósito de estas materias, ¿cómo crear un sistema más positivo? Poner el énfasis en las cosas positivas. ¿En qué aspectos hay que potenciar más? Uno habla con gente que conoce varios países que son para nosotros, muy destacados para nosotros. Incluso hace 2 días hablaba con una persona, una china, y me decía que lo que ocurre en China con los profesores, en primer lugar, es por el estatus que tienen en la sociedad. Son valorados igual que un médico en China los profesores. O sea, ser profesor en un país es un rol muy, muy fundamental. Entonces, ¿cómo elevamos? Que esto es tema de remuneración, pero no es solo remuneración, sino que el reconocimiento de la sociedad y valoración. Nosotros necesitamos asumir de que hay que fortalecer lo que los profes representan en la sociedad, o sea, lo que la educación representa en la sociedad.
Y yo creo que esa parte positiva, que en muchos momentos fue una discusión sobre el tamaño de los cursos, un profesor decía, yo con 45 alumnos no estoy en condiciones, sobre todo cuando hay niños de familias que tienen distintos tipos de complejidades. Pongo ese tema. Hay otros países donde los profes tienen un periodo en que pueden salir. Aquí tuvimos el tema de las pasantías en el exterior, que salieron 8.000 profesores, entiendo, que fue positivo en el sentido de darle un estatus. No lo capitalizó el sistema adecuadamente, pero se hizo. Y se demostró que era viable, que era posible, pero el sistema no lo incorporó, no estuvo ligado al movimiento normal de los colegios. En fin, yo quisiera que cambiáramos de orientación respecto a cómo potenciar la función docente. Creo que es muy importante potenciarla, es muy importante que los profesores que no tienen ganas, que no tienen fuerza, que no tienen capacidad de innovar, no estén en el sistema, pero también hay que generar estímulos positivos. Yo por estas dos razones creo que está bien suprimir esta condición. Suprimirlo no significa que hay otra alternativa, no la hay, y por lo tanto yo creo que se genera un problema acá. ¿Cómo potenciamos y cómo aseguramos que los profesores que no tengan ciertas condiciones? Yo leí la carta y me escribió incluso algunas personas de la carta esa que leyó, y la verdad que yo, en fin, encuentro razón que los profesores que no son adecuados no pueden estar en el sistema. Sin embargo, el tema es cómo asegurar que el procedimiento es el adecuado y, en segundo lugar, cómo generar más estímulos positivos. Yo creo que el tema de autovaloración, de ánimo, no está siempre logrado. Los buenos directores son aquellos que realmente logran generar un clima positivo para ver todas estas cosas, estímulos. Porque un profesor, aquí se plantea, incluso en la ley, que debe haber un periodo de formación, incluso dejando de hacer clase, que hay un periodo, casi un año para... Pero yo me preguntaría, no lo sé, ¿qué pasa en ese año? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese año? ¿Realmente se potencia sus capacidades? ¿Se busca afinar más en qué línea puede él desempeñarse mejor? No lo sé. La información parcial que uno tiene es que eso es bastante más una intención que una realidad. Yo voy a votar en contra de todo el veto. Y en este punto a mí me queda un tema pendiente, pero creo que efectivamente el sistema no está hoy día reconocido como potente, y en segundo lugar pongámoslo énfasis en lo positivo. Cuando Lavín nos llevó a votar que había que darle facultad al director para poder desconectar o de sacar a profesores que no estaban haciendo determinadas cosas bien, hubo un largo debate y duro debate. Al final se aprobó, pero no ha tenido ningún efecto, o por lo menos no se ha evaluado como tal. Si aquí yo creo que nos falta mucho más estímulos positivos, de cooperación, de trabajo juntos, apoyarse unos con otros, el colegio como un lugar de creación. En fin, creo que eso podría ayudar más. Voto en contra de todos los vetos. Muy bien, senador Montes. Bueno, yo también quisiera brevemente referirme a estas 4 observaciones. También voy a votar en contra de estos 4 puntos. Yo creo que también leí la carta de algunos, más que especialistas, autoridades políticas fundamentalmente, autoridades políticas de distintos gobiernos que hacen circular. Pero yo creo que es bastante discutible algunos de los puntos allí planteados. Esto porque además se trata de temas que han formado parte permanentemente del debate del colegio con el ministerio, y son temas no resueltos en esta relación ministerio-colegio. Y esto da cuenta de por lo menos un periodo de pandemia donde esta relación fue, si no nula, muy escasa, digamos. La senadora Yarna Proboste planteaba un caso que nosotros con el senador Claudio Alvarado aquí somos testigos directos de estas conversaciones del año 2019, a propósito de los puntos 3 y 4 de esas observaciones, que tienen que ver con no con la titularidad, como se decía acá, porque no está en la observación, sino con la doble evaluación, que es un compromiso que efectivamente iba a terminar, y respecto del encasillamiento también, de poder elegir el mejor resultado para el encasillamiento. En relación a los otros puntos, claro, el periodo de invierno, un periodo breve, esencialmente son vacaciones, un periodo corto, un periodo de descanso. Entonces, muchas veces esto, si queda abierto, se puede prestar, probablemente no es la generalidad de los casos, pero puede haber un sostenedor inescrupuloso que los va a convocar en ese par de semanas para cualquier tema, que no son, aprovechando que no son actividades de aula,
ahí cae cualquier cosa. Entonces yo siento que también estos son parte de las conquistas del diálogo, a lo mejor no alcanzado en acuerdo oportunamente entre el gobierno y el magisterio. Y en relación al tema del CVP, también nosotros lo discutimos bastante. Yo cada vez que abordo este tema, que lo analizo, mientras más escucho a la autoridad, más me convenzo. Se le preguntó al gobierno también aquí mismo, al ministro, al subsecretario, ¿qué es lo que se persigue con esto? ¿Cuáles son esas otras instituciones de educación superior u otras instituciones que estarían pensando en saltarse la fila? La fila es el CPIP, es la ventanilla única. Es más fácil además certificarlo. El senador García da un ejemplo de la Universidad Católica de Temuco, que es una universidad efectivamente que concentra muchos programas de apoyo al acceso a educación, especialmente en educación más vulnerable, pero esa universidad está, según me informan de la propia universidad, está desarrollando un curso de profesores nobles, y en enero parte otro curso. Entonces, las universidades tradicionales, conocidas, conocen perfectamente esta ventanilla del CVP y cuáles son las certificaciones, cuáles son los evaluadores, ¿no es cierto?, que acompañan el proceso. Entonces no necesitan una vuelta por el lado, digamos, para hacer el quita al sistema. Yo creo que al revés, creo que eso no se sostiene en la capacitación, a menos que alguien quiera debilitar el CVP, que yo no creo que nadie en esta conversación esté en ello. Y esto que ha sido más debatido, que también a lo cual se refieren estos ministros, ministras, exministras de educación, de lo básico e insatisfactorio. Qué pena, porque se trata a lo mejor de exministras que tuvieron la oportunidad de recorrer el país, de conocer la realidad de los establecimientos rurales muchas veces. No estamos hablando no del insatisfactorio, estamos hablando de básico, alternadamente básico e insatisfactorio. No estamos hablando de la última categoría necesariamente que se repite en 3 ocasiones y durante 6 años en la última categoría. Yo ahí estaría más disponible para estudiarlo. No, estamos hablando de un básico no solo es el problema del profesor. Un básico también puede ser problema del sostenedor, de la falta de motivación del director, de la falta de apoyo pedagógico, que decir en tiempos de pandemia. Entonces, se equivocan estas exministras cuando señalan de que aquí poco menos que estamos haciendo la vista gorda y siendo permisivos con profesores que no tienen un buen desempeño. No es así, estamos hablando de nivel básico y alternado con insatisfactorio. Bueno, por todas estas razones yo voy a también rechazar las 4 observaciones del Ejecutivo. Es senador don Claudio Alvarado. Gracias, presidente. Yo revisando cuando discutimos acá en el Senado este proyecto, había algunas normas que a mí no me convencían y yo, por lo tanto, manifesté mi abstención. Y hoy día leyendo el veto, por lo menos en los términos que está planteado, yo lo voy a aprobar íntegramente, porque claramente se pueden alterar los instrumentos de evaluación, en orden a que si existen un procedimiento para evaluar la calidad de la educación que se imparte y después se desconocen o se omiten esos instrumentos, nos puede generar una dificultad, nos puede generar un problema. También creo que el veto lo que hace es equilibrar las jornadas de planificación y evaluación de las clases con el merecido descanso que tienen o que deben tener los docentes. En la ley que aprobamos restringimos los espacios nosotros de oportunidades de capacitación y creo que con el veto se vuelve a abrir mayores opciones y mayores posibilidades. Y lo otro que en torno al bono postlaboral, cada vez que lo hemos aprobado aquí en el Congreso, un requisito es la renuncia al ejercicio del cargo, y aquí estaríamos rompiendo con esa norma. Así que en términos generales, señor presidente, yo comparto íntegramente el veto y manifiesto mi opinión favorable. Sí, don José. Presidente, por su intermedio, una consulta al ministro, porque yo me he referido a la carta que han enviado distintas personalidades, 2 exministras y un exministro de Educación, reconozco yo entre los firmantes de la carta, pero ellos también señalan algo que lo señaló, no sé si fue el senador Monte o fue usted, presidente, el que dice relación con la doble evaluación. Fue la senadora Yasna Proboste, perdón.
Sí, ella señaló de que había un compromiso de eliminar la doble evaluación, y a mí me parece que eso es de toda ¿cómo se dice? De toda razonabilidad, es de toda justicia además. Entonces quería consultarle por su intermedio al ministro qué posibilidades hay de que tengamos un proyecto de esa naturaleza. A mí me parece que es completamente razonable que eso lo hagamos y lo hagamos pronto. Desde mi punto de vista no hay ninguna razón para tener la doble evaluación. Gracias, presidente. Carlos y luego el ministro. No, Y luego la y senadora sobre Yarna. todo después de 16 años. A esta altura deberíamos tener una evaluación del sistema, o sea, analizar cómo ha funcionado esto, la doble evaluación, qué ha aportado, qué no ha aportado, y seguimos con una inercia y se abre una serie de debates laterales porque los debates sustantivos no se enfrentan. Si esto es un tema real, nada más. Bien, don Raúl y luego Yarna. Y votamos después, ¿no? Gracias, presidente. Qué bueno que me pregunte eso el presidente medio, el senador García, porque era un tema al cual quería referirme. Dos cosas. Primero, despejar. Este proyecto que estamos discutiendo hoy día no tiene nada que ver con la doble evaluación, porque no se hace cargo de esa situación, sino que le quita una consecuencia a la evaluación, consecuencia que podría estar perfectamente asociada a una evaluación única. Por lo tanto, no confundir. Creo que es importante no confundir sobre ese punto, dejar muy claro de que este proyecto que estamos hoy día discutiendo no se refiere bajo ningún punto de vista al hecho de que los profesores hoy día tengan diversos instrumentos de evaluación, sino que elimina una consecuencia a la reiterada y sistemática mala evaluación, que son cuestiones totalmente distintas. Respecto de la doble evaluación, nosotros efectivamente, como bien lo señalaba la senadora Proboste, tuvimos diversas conversaciones luego de un extenso y, me atrevo a decir, nocivo paro docente para el sistema educativo, que terminó en una serie de acuerdos, los cuales varios de ellos se han cumplido o están en ejecución. Respecto de la doble evaluación, es bueno que todos sepan lo siguiente. Tanto el presidente anterior del Colegio de Profesores como este tienen en sus manos hace mucho tiempo un proyecto de ley que nosotros elaboramos para cumplir ese compromiso. Se dio origen incluso a una mesa técnica para llegar a un consenso en el detalle de ese proyecto de ley con el Colegio de Profesores, mesa técnica que fue descontinuada por el actual presidente del Colegio de Profesores, el señor Carlos Díaz. Y por lo tanto se ha dicho aquí que el Ministerio de Educación no dialoga con el Colegio de Profesores. Yo quiero ser muy claro y aprovechar esta oportunidad para señalar con total precisión que ese proyecto de ley está redactado y listo, y que hemos estado esperando ya hace más de 2 años una respuesta del gremio respecto de si están o no de acuerdo con ese texto y qué tipo de cambios le harían, precisamente para llegar con un texto consensuado con el Colegio de Profesores. Creo que esta es una muy buena oportunidad para reiniciar ese diálogo que, insisto, fue interrumpido por el propio gremio y no por este ministro. Y por último, presidente, un par de detalles. Cuando hablamos del periodo que pasa en estas reiteradas evaluaciones, no son 6 años, son 8 o 9, dependiendo si fue 2 veces básico o 1 vez básico. La evaluación normal se hace cada 4 años. Cuando un profesor es evaluado como insatisfactorio, se debe evaluar el año siguiente, y cuando es evaluado o al año subsiguiente, y cuando es evaluado como básico, es al tercer año. Por lo tanto, son entre 8 y 9, dependiendo del tipo de evaluación que haya. Creemos, como lo ha señalado por su intermedio el señor Montes, de que efectivamente es una mala idea que esta causal se elimine. Y por último, presidente, una observación general. Yo sé que es complejo en periodo electoral, pero creo que ha llegado el momento de legislar en beneficio de los estudiantes y no de grupos de presión. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Yarna. Presidente. Sí, tiene la palabra, senadora. Tiene la palabra, no la escuchamos. Presidente. Bien. Presidente, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Gracias. ¿Puedo hacer uso de la palabra? No, presidente, yo lo primero que quisiera señalar después de escuchar la intervención del ministro, creo que sería bueno
tener acá al presidente del Colegio de Profesores porque tenemos una visión unilateral de una situación. Y también para hacer justicia, y esto sí lo puedo decir porque está presente el ministro, en una reunión que sostuvimos por allá por el mes de abril, en donde estaba el presidente del Colegio de Profesores y el mismo ministro, nosotros le contamos que estábamos preparando un proyecto de ley para poder colocar fin a la doble evaluación. Proyecto que le entregamos al Colegio de Profesores y el ministro nos dijo que esperáramos porque ellos le iban a hacer una propuesta al Colegio de Profesores. Eso es efectivo, pero la propuesta nosotros entendemos que fue absolutamente insatisfactoria para el colegio y que el colegio prefería la propuesta que nosotros habíamos elaborado en ese momento y que obviamente requería el patrocinio del Ejecutivo porque tiene consecuencias desde el punto de vista de lo que establece la propia carrera, desde el punto de vista de beneficios e incentivos económicos. Dicho lo anterior, quiero señalar, a partir de lo que escuché en las intervenciones, primero, el problema de los profesores mal encasillados no está resuelto al 100%. Revisando las propias declaraciones del Ejecutivo en la Cámara de Diputados la semana pasada a propósito del veto, reconoció que no estaba resuelto y dijo eso se resuelve de otra vía, pero han pasado años en que no se ha resuelto y por lo tanto nos parece que la forma en cómo se resuelve en este proyecto es mejor que seguir pasando los años sin resolver un problema que afecta a los profesores. Está en el informe, se puede ver, lo dijo el Ejecutivo la semana pasada, en la Comisión de Educación a propósito de la discusión de este veto, a raíz de lo que planteaba el senador García Ruminot, en el sentido de los profesores mal encasillados. Y tercero, quiero, solo para que coloquemos las cosas en su dimensión, porque aquí se dice en que no existirían instrumentos mediante los cuales sacar a profesores que fueran mal evaluados, y eso no es efectivo. No es efectivo, presidente. Y el ministro debiera darnos una clase de eso, porque él fue parte también de la discusión en roles distintos cuando se discutió carrera profesional docente. Y en carrera profesional docente existen los instrumentos. Solo lo que nosotros estamos haciendo es volver al origen de lo que fue el acuerdo pactado de honor entre el gobierno de otra época con el magisterio a la hora de establecer estatuto docente y evaluación docente. Siempre se dijo que esa evaluación tenía un carácter formativo. Nosotros no estamos alterando lo que aprobamos en carrera docente. Estamos diciendo que el carácter formativo de la evaluación docente es lo que nosotros tenemos que resaltar. Y por eso yo estoy absolutamente en contra, completamente, del veto que ha presentado el Ejecutivo. Bueno, tendríamos entonces que proceder a votar, aunque hay un riesgo que esto quede reglamentariamente pendiente, ¿no? Porque si empatamos 2 veces tendría que quedar para la siguiente sesión, ¿no? Porque el veto no tiene urgencia. ¿Por qué no leemos el artículo 82, señor secretario? El artículo 182 dispone de que el empate se resolverá como sigue. Producido en una votación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia venza ante la sesión siguiente. Perdón. Estoy sin micrófono. Como le digo, producida una votación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce el empate, se hará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente, cuestión que no ocurre en la especie. Y después se agrega la norma que en los demás casos quedará para ser definida en el tiempo de votaciones de la primera hora de la sesión ordinaria siguiente. Si en esta vuelve a producirse el empate, se da la proposición por desechada. Esa es la norma del artículo 182 que resuelve los empates que puedan producirse en una votación. Ustedes deciden si lo votan ahora o lo dejan pendiente. Senador Montes pidió suspender unos minutos y salió. No está puesta en votación, así que podemos suspender 5 minutos, ¿no? Tiene que retirarse a las 13:30, por cierto. O sea, en 10 minutos más.
María Bosch, entendemos que tiene un compromiso a las 13:30, agradecemos que haya estado con nosotros. Es probable que el segundo punto de la tabla no lo alcancemos a tratar hoy, así que vamos a hacerle extensiva la invitación para una próxima sesión en un horario en que no tenga que esperar tanto. Gracias, señora Luz María. Bien, el reemplazo, entiendo que está llegando en este minuto. Sí, pues sí. Perdón, ¿quién le pidió la palabra? Liliana Cortés, también estaban invitados a la revisión Sí, Milena, yo también le agradezco su presencia y le rogaría si pudieran estar disponibles para una próxima sesión donde pondremos este tema en primer punto de la tabla. Lo que pasa es que el veto presidencial tenía prioridad y esa fue la razón por la cual este tema de reintegro, que era un tema prioritario de discutir hoy día, quedó en segundo lugar. Y está don Fernando Rojas, la misma situación. Sí, a don Guillermo Williamson también está invitado para en nombre de la red de universidades estatales, don Francisco. Bien, ahí viene otro reemplazo más. Viene un reemplazo a Monte ahora. Claro. Han llegado 2 reemplazos para Yanna, la presidenta del Senado. Claro. Y don Francisco Buenchumilla también ha llegado acá. Bien, ¿eh? Ya. Bien, bien. Ya. Aquí hay apoyo, se nota que hay apoyo, ¿eh? Muy bien. El senador Alvarado está preocupado por eso, porque dice que una comisión de 5 podrían perder 4-2. Vamos a perder 4-2, sí. Ya, bueno, el jefe acá, por derecho propio, puede participar. Entonces, sí, claro. Sí, jefe de comité. Todavía. Sí. Procedamos a la votación, señor secretario. Quería saber nomás el reglamento, ¿hasta qué hora se puede presentar? No, hasta el momento que se produce la votación. Hasta el momento que se produce la votación. Pero usted, yo le doy a usted cuando quiera. Hasta después que tenemos la Se sesión. reemplaza se reemplaza la senadora Proboste por el senador Buenchumilla. eso me estaban preguntando para ver el cambio. Sí, se reemplaza la senadora Proboste por el senador Buenchumilla. La senadora Proboste es irreemplazable, pero yo voy a hacer lo posible. Bueno, corresponde de acuerdo... Solo un minuto, pero eso lo ponen. De acuerdo al reglamento corresponde, presidente y senadores, votar cada una de las observaciones. Claro. Pero hagamos una sola votación, yo creo que O si están de acuerdo ustedes en hacer una, aunque en el informe van a quedar consignadas 4 votaciones. Claro, Porque en la sala se votan de la misma manera. El argumento está hecho para cada una de las votaciones. Perfecto. Entonces, el señor presidente pone en votación cada una de las 4 votaciones, cada una. Prende el micrófono, repito. El señor presidente pone en votación cada una de las 4 observaciones, los que para efectos de economía procesal se realizará de manera conjunta. Senador Montes. En contra de todo el veto, señor secretario. Gracias, senador. Senador Alvarado. A favor. Senador García. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente. En contra de las 4 observaciones del veto. Resultado de la votación, presidente, 3 votos en contra de las observaciones y 2 votos a favor. Quedan rechazadas. En consecuencia, quedan rechazadas las observaciones al veto efectuadas por el presidente de la República. Una vez más hemos fracasado. Pero pudo haber sido peor, sí. Fue un fallo dividido nomás. Oye, bien, no vamos a alcanzar a tocar el siguiente tema, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.